¿Por qué le funciona a estos hombres? ¿Por qué estos hombres se alinean en el propósito de Dios y le va bien? Entonces, si a ellos le va bien, ¿por qué a mí no me va a ir bien también? Estos hombres han pasado lo mismo que usted. Daniel fue preso. Fue preso que lo llevaron, Camila. Reclutaron los jóvenes y se lo llevaron. Aquí está Daniel. Hombre inteligente, hombre sabio. Ahora, ¿qué pasó? Que fueron hombres que no doblaron su fe. El problema de nosotros es que doblamos nuestra fe. Un día creemos en Dios y otro día le creemos al diablo. Y es tiempo de creerle solamente a Dios y al diablo que se vaya para el diablo. ¿Cuántas veces a mí no me han dicho: está enfermo, está quebrantado, tiene esto, te salió aquello, te salió otro? Y yo me cuido porque tengo que cuidarme. Pero me ha funcionado la fe. Porque cuando he ido al médico me han dicho: pero lo que tú tenías no existe. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo eso se fue? ¿Y cómo aquello desapareció? ¿Y cómo aquello? Amarán a sí mismo y no amarán al prójimo. Y lo estamos viviendo. Y por eso entendí cuando el año pasado, que acaba prácticamente de salir, pude entender el por qué el Señor me direccionó hacia que traiga esta serie que estoy impartiendo a ustedes acerca de lo que es el corazón de un intercesor. Hay mucha preocupación con todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros y no todos somos iguales y tampoco la fe no es algo que usted usa para beneficiarse de una persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy en contra de eso. Eso a mí me molesta. Yo no puedo cobrarte por la fe, porque eso es gratis. Y Cristo nunca vendió eso. Y tú no tienes que darme a mí, ni pagarme a mí, para que yo ore por ti, o yo trabaje en tu vida, tu casa, tu matrimonio. No, eso es incorrecto. Yo cuando voy a una iglesia, yo no voy esperando ofrenda a predicar, si me dan bien y si no me dan tan bien, porque yo no soy un hombre que ando atrás de dinero, ni me interesa el dinero, y por eso quizá usted no me ve en las redes sociales, ni me ve como haciendo muchos brincos y muchos saltos. Yo trato como de mantener mi espacio y respeto eso, pero tengo mucha preocupación con lo que se está viviendo, tengo mucha preocupación. Por eso he entendido el por qué el Señor no ha metido en esta línea del corazón de un intercesor. Usted y yo estamos en la tierra, es para hacer la conexión del hombre perdido con Dios. Esa es la función que Dios estableció en la tierra. Que nosotros seamos un canal de bendición a los que nos rodean. Y no somos perfectos, pero debemos por lo menos tratar de hacer las cosas correctas. Y Dios siempre ha levantado hombres con visiones correctas y hombres que sí están dispuestos a que la gente viva por la fe y no que viva de la fe. Y no es que una persona no va a vivir de la fe, porque la Biblia establece que el que trabaja en la fe, pues viva de la fe. Lo que no estoy de acuerdo es la manipulación. No me gusta lo que estoy viendo y tengo que verlo porque no puedo evitarlo, pero eso me está diciendo, cuando me pongo a analizar el por qué están aconteciendo las cosas, me está diciendo que Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando yo comencé a estudiar los acontecimientos bíblicos acerca de las 70 semanas de Daniel, no voy a predicar de eso, pero voy a dar un pequeño tópico. Estamos viviendo, ¿saben qué semana? En la semana 70. 70. Y habla de un periodo de 7 años. La Biblia no establece una fecha exacta de la venida de Cristo, pero sí dice que va a venir como ladrón en la noche. Pero estamos tan cerca que usted no se lo imagina. Y todo lo que la Biblia ha establecido se ha cumplido al pie de la letra. Y hemos visto, porque no puedo mencionar nombres por las redes sociales porque me pueden suspender el canal. Pero ya ustedes saben las personas que están en el gobierno que ya hicieron el acuerdo de paz. Y la Biblia dice que eso durará el periodo de 3 años y medio. Y eso acaba de comenzar. Y si estamos hablando de 7 años, significa, contemos de aquí para acá,
Si esto acaba de comenzar y 7 años y estamos en el 2026, es decir, que al partir del 2030 en adelante, algo va a acontecer. Algo va a pasar. Y si usted se pone a leer las escrituras y se va profundo a leer las 70 semanas de Daniel, usted va a decir, wow, pero el pastor lo que está diciendo es real. Pero ¿cómo es que está aconteciendo tantas cosas? Y yo diría que lo que se está viviendo en este tiempo es un entretenimiento para preparar la agenda global que ya está funcionando. Daniel fue un hombre que Dios le reveló los tiempos que estamos viviendo en este tiempo. Y hemos hablado de Moisés, hablamos de Moisés, hablamos de Jesús y hablamos de Abraham. Y hoy vamos a hablar de Daniel. Pero ¿quién fue Daniel? Daniel, dice que Daniel ayunó y oró por el perdón de los pecados de Judá. Y eso se menciona en Daniel 9:10. Es decir, si nos vamos a la visión de Daniel y entendemos cómo Daniel se manejó, la Biblia establece que este hombre se levantó por el pecado de la humanidad. Y creo que si los adjudicamos a nosotros, es nuestra función también que nosotros debemos de pensar en nosotros orar por el pecado de la nación y orar por lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros no tenemos otra opción para resolver lo que está viviendo la tierra en este instante. Estamos viviendo una contrariedad, estamos viviendo ciertos abusos, estamos viviendo separaciones de familia por usted sabe quién, no puedo decir mucho. Usted está viendo todo lo que está aconteciendo. Y yo como pastor siempre he dicho que sí, que yo tomé mi decisión y voté. Porque cuando nos elige tocar y votar por un gobernante, tengo que votar lamentablemente por el que se acerque un poco más a la Biblia, aunque no me guste. Número 1 es un derecho. Número 2 es un compromiso. La Biblia llama al cristiano y dice que todo hombre debe someterse a la autoridad, porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Por ende, nosotros hemos, ahora, el que uno tenga una preferencia o uno vote por los gobernantes que más se acercan a la Biblia, no significa que estemos apoyando las cosas injustas que los gobernantes hacen. Totalmente desacuerdo. Ahora, la Biblia establece, Pablo le dijo a Timoteo que oren por los que están en ¿qué? En autoridad. Ahora, ¿dónde está el problema del creyente? Que el creyente no ha estado haciendo las cosas que la Biblia establece. Si nosotros nos establecemos a hacer lo que la Biblia establece y lo que la Biblia dice, a nosotros puede ser que nos vaya mejor. Porque Dios tiene un propósito con cada vida y con cada persona que es depositada en esta tierra. Y una de las cosas el cual Dios dejó para establecer su reinado en la tierra fue su palabra. Y lo otro que el Señor dejó fue la oración. Es decir, yo no sé si usted ha visto la oración en su vida, pero yo he visto la oración en mi vida, porque yo he visto en los momentos de crisis que aunque el mundo me ha dejado, hay un Dios que nunca me ha abandonado. Que en los momentos de pensamiento donde yo más me siento que estoy destrozado, que estoy desvalido, que me siento más traicionado, que me siento más mal, es donde yo me he agarrado de Dios y he visto cómo Dios ha sanado mi dolor. Por eso muchas veces el enemigo va a entretener nuestro caminar, porque el enemigo no quiere que nosotros podamos entender de dónde viene la fuente, de dónde viene lo bueno de Dios, de dónde Dios quiere que nos conectemos. Yo no te puedo decir que existe una varita mágica en la fe que tú vas a decir algo y ya se va a cumplir. Yo entiendo que hay un sacrificio, yo entiendo que hay una entrega, yo entiendo que algo tenemos que hacer, yo entiendo que tenemos que mantenernos firmes, yo entiendo que algo hay que buscar, yo entiendo que hay que permanecer, porque uno de los factores problemáticos que tiene la gente en cuanto a la fe
es que la gente no sabe tener consistencia, no sabe tener perseverancia. Y la gente cree que todo un problema de una vida, cuando tú llegas a una fe, se tiene que resolver solamente porque tú llegaste a la fe. No es así. Hay cosas que tenemos que renunciar, hay cosas que tenemos que cambiar, hay amistades que tenemos que quitarnos de al lado, hay presencia de Dios que hay que buscar, hay cosas que hay que cumplir. Y ese es el rol de la vida. Todo el que es restaurado en la vida necesita tomar una decisión. Y para nosotros poder estar bien en la vida tenemos que tomar una decisión. Y yo estoy seguro que usted está en este lugar y se sentó en este lugar porque usted tomó una decisión. Y esa decisión, a los amigos que nos visitan, vinieron a este lugar hoy porque necesitaban de Dios. Porque usted quizá ha intentado muchas cosas allá afuera donde usted ha estado, pero no le han funcionado. Pero déjame decirte que si tú te sentaste en este lugar, así se sentaron hombres de Dios como el que estoy hablando hoy, Daniel, y recibieron la respuesta de Dios y recibieron la bendición de Dios. Así que llegaste al lugar correcto, porque ¿sabes qué? La Biblia establece y dice que nosotros generamos el cambio por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Todos venimos con problemas, todos venimos con circunstancias, todos venimos con situaciones. Ahora, ¿qué acontece con nosotros? Que tenemos que tener una entrega, un compromiso. Daniel era un hombre que tenía un compromiso. Daniel era un hombre que tenía una educación espiritual. Daniel era un hombre que Dios lo había capacitado. ¿Y quién era Daniel? Vamos a hablar un poco de Daniel. Dice que él era el profeta Daniel fue uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Su vida combina historia real, fe extrema. ¿Fe qué? Extrema. Y profecía sobre el futuro del mundo. ¿Cómo Dios le puede revelar a este hombre lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo Dios puede revelarle a este hombre lo que estamos viendo ahora? Es una cosa increíble. Dice que vivió aproximadamente entre el 620 a.C. y 530 a.C. durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Daniel era judío de la tribu de Judá. Era de una familia noble o real. Era un joven, probablemente adolescente, cuando fue llevado al cautiverio. Es decir, que este hombre, está lloviendo fuera. Este hombre era un hombre que no era cualquier hombre. Ahora, era un hombre que levantó preocupación por un pueblo. Por eso, cuando leí al principio, hablaba de que este hombre se preocupó por el pecado de Judá y por lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Judá. Daniel en Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Aunque vivía en una cultura pagana, aunque vivía ¿dónde? En una cultura pagana. Daniel decidió tres cosas. No abandonar su fe en Dios. Segunda, no contaminarse con las prácticas de la idolatría. Y tercera, mantener disciplina espiritual. Nosotros estamos aquí, pero sabemos que en el mundo vamos a tener muchas seducciones. Pues déjame decirte una cosa. Lo que el mundo te puede ofrecer puede aparentarse muy bien. Pero déjame decirte una cosa. No hay nada mejor que lo que Dios te puede ofrecer. Porque los planes que Dios tiene para cada hombre son planes de bien y no planes de mal. Para darnos a fin de lo que nosotros esperamos. Si yo hubiera obedecido la fe cuando fue presentada a mi vida anteriormente, yo me hubiera evitado muchos problemas. Quizá hubiera caído y me hubiera evitado caer en tanto adulterio, en vicios, en cosas malas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre para con nosotros va un pie adelante. Así que si hoy tú te sentaste aquí y tú llegaste con un problema que tú tienes en tu vida y en tu casa, déjame decirte que hoy Dios te trajo a este lugar. No fue que te invitaron, fue que el Dios de los cielos presentó amor para tu vida y alguien te invitó a esta iglesia. Así que si Dios te invitó a esta iglesia es porque Dios tiene un plan contigo. Déjame decirte que el único que te acusa, el único que te señala,
nada. El único que te discrimina se llama el enemigo. Pero el Dios que yo tengo, el Dios que yo le sirvo, no es un Dios ni que discrimina, no es un Dios que desecha, no es un Dios que aparta, y es un Dios que ama. Lo que pasa es que nosotros no hemos acostumbrado como Tomás, que tenemos que ver para creer. Y a veces la fe de Dios no te va a permitir ver las cosas. Porque a veces Él te va a permitir, cuando tú te mantienes firme, Él mostrarte cuando Él obra. ¿Cómo obra Dios? A veces cosas que están en tu interior, cosas que nada más tú las sabes, problemas que nada más tú tienes y que tú no puedes salir de ellos. Puede ser un problema financiero, puede ser un problema de salud, puede ser un problema emocional, puede ser diferentes tipos de problemas. Pero cuando tú comienzas a orar y a leer la Biblia y comienzas a buscar a Dios, recibes una transformación. Dicen que cada presidente que ha estado en autoridad y que le ha creído a Dios, dice que se ha presentado un buen gobierno. Y dice que cada vez que un presidente se sube a una nación con perspectiva cristiana, dice que el pueblo progresa, dice que le va bien, dice que las cosas cambian. Podemos hacer varios ejemplos. Tenemos dos presidentes, el de nuestro país, República Dominicana, que le está yendo fatalmente mal. Y tenemos un presidente en El Salvador que le está yendo extremadamente bien. ¿Qué significa esto? Que hay un problema en la vida de cada ser humano, que el problema del ser humano no comienza con tu fracaso, comienza cuando sacas a Dios de tu vida. Y hay que meter a Dios en la vida. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, Dios es real. Porque cómo se creó el mundo, cómo dos gemelos nacen dentro de un vientre y tienen dos diferentes tipos de ADN, significa que hay una contabilidad contra cada hombre, que cada hombre que se presente delante de Dios, un día Dios le va a preguntar qué hizo con su vida. Por ende, estamos siendo contabilizados porque usted tiene un sello, usted tiene un nombre, usted es propiedad de Dios, usted le pertenece a Dios, pero usted le está yendo mal. ¿Usted sabe por qué? Porque usted ha dejado el dueño de su vida, el dueño de la casa, el dueño del mundo, el dueño de la finanza, el dueño de la salud. Y hay tiempo de meter a Dios, porque no hay solución que lo que estamos viendo. Usted tiene una solución, démela. Démela. Yo la quiero. No existe. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Explíqueme cómo llueve. Explíqueme cómo corre el río. Explíqueme cómo un árbol hace cambios de metamorfosis. Que en el invierno se seca y en el verano vuelve y da vida. Explíqueme cómo que una mujer porta un niño dentro de un vientre. Cómo se forma, cómo se le forma su cuerpo. Explíqueme cómo tiene dos diferentes cromosomas. Explíqueme cómo tiene un ADN. Explíqueme cómo usted tiene una huella digital y la suya es suya y es de nadie más. Explíqueme cómo el sol no se cae. Explíqueme cómo la tierra se divide en 3 capas. El Dios que yo lo estoy predicando está en tu casa, está en tu almohada, está en tu lágrima, está en tu problema, está en tu circunstancia, está en tu enfermedad. ¡Mételo! Yo no quiero predicar una fe que usted no la viva. Yo quiero predicar una fe agresiva que usted la pueda vivir. Usted la puede vivir, la fe. Me dio calor. Me prendo, Quítame esta cosa también, hombre. Esta vaina de ahí. Quítame estos lentes también, que ya yo entré en calor. Señores, Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. ¿Por qué le funciona a estos hombres? ¿Por qué estos hombres se alinean en el propósito de Dios y le va bien? Entonces, si a ellos les va bien, ¿por qué a mí no me va a ir bien también? Estos hombres han pasado lo mismo que usted. Daniel fue preso
preso. Fue preso que lo llevaron, Camila. Reclutaron los jóvenes y se lo llevaron. Aquí está Daniel. Hombre inteligente, hombre sabio. Ahora, ¿qué pasó? Que fueron hombres que no doblaron su fe. El problema de nosotros es que doblamos nuestra fe. Un día creemos en Dios y otro día le creemos al diablo. Y es tiempo de creerle solamente a Dios y el diablo que se vaya para el diablo. ¿Cuántas veces a mí no me han dicho, está enfermo, está quebrantado, tiene esto, te salió aquello, te salió lo otro? Y yo me cuido porque tengo que cuidarme. Pero me ha funcionado la fe. Porque cuando he ido al médico me han dicho, pero lo que tú tenías no existe. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo eso se fue? ¿Y cómo aquello desapareció? ¿Y cómo aquello? Yo estoy caminando hoy bajo unos zapatos por una oración. Yo estoy caminando con estos zapatos por una oración. Porque yo nací con una condición que no se sanaba. No se sanaba, Javier. Y ella es testigo, mi suegra, cómo aconteció eso. Siendo pastor fui a una iglesia. Y en esa iglesia el culto, predicó el hombre, terminó de predicar, se acabó todo, ya entregó y ya se iba. Y cuando se iba ya por la puerta, se le volvió y dijo, acá hay un pastor. Y este hombre no me conocía. Y dijo, aquí hay un pastor. Y ese hombre tiene un problema en los pies. Y el Señor me dice que hoy lo sana. Y ese hombre fue y me agarró así. Me agarró y me sacó del sitio. Me dijo, camina, que eres tú. Y me llevó así de la mano. Ese hombre me conocía. No. Ese hombre sabía de mí. No. Y ese hombre me dijo, te dice el Señor que hoy te sana. Y ese hombre me tocó las manos y cuando él me tocó los pies. Y cuando ese hombre me tocó los pies, yo caí encalambrado en el piso. ¡Pam! ¿Y qué fue lo que le pasó al pastor? Yo nada más sentí un fuego en esos pies que no se me quitaba. Yo dije, hay que quitarme los zapatos porque se me van a quemar los pies. Y hasta la fecha no he sufrido de los pies. Hasta la fecha no he sufrido de los pies. Entonces no me hable de mi fe. Que yo he visto a Dios. Pero el mismo Dios que yo te estoy hablando hoy también quiere reflejarse en tu vida. Pero hay una señal que cuál es, Dios se refleja en tu vida. Esto es lo que creen. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle aunque tú no lo veas. Hay que creerle aunque no se meta. Hay que creerle aunque tú no lo veas operando. Yo soy más que un milagro en Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo estaba perdido, había dos mujeres orando por mí, mi mamá y mi esposa. Mi mamá decía, mi esposo va a predicar la palabra. Y mi mamá decía, yo no le predijo al diablo. Y se metían ahí con Dios. Carmencita por otro lado haciendo guerra espiritual conmigo. Todo el mundo orando por mí, todo el mundo peleando por mí. Yo perdido en la calle. Y hoy yo estoy predicando la palabra. Hoy yo estoy predicando la palabra. ¿Cómo se explica que yo en el Capotillo en el año 99, en el año 99, yo más loco que un reloj de a peso, y se para una predicadora y me dice a mí, tú vas a ser un pastor en Estados Unidos? Y yo, esta se fumó todo lo que había aquí hoy. Ahí fue que se corrió. Año 99, ahí fue que yo corrí. Digo, ahora es que se va a correr día duro. Ahí fue que yo hice calle, ahí fue que yo viví robo, ahí fue que yo cogí mujeres, ahí fue que yo hice de todo en la calle. Año y año. Y cuando comenzó ya el llamado de Dios, comenzó a pasarme cosas raras. Cosas a las cuales uno próspero y de repente los cuartos no te dan. Digo, ¿pero qué diablo es esto? Cosas extrañas. Cosas que de repente un niño en la calle te decía, Dios te bendiga, pastor. Digo, ¿qué este tipo está loco? Cosas extrañas. Como la que te pasó a ti hoy, que se le metió en la cabeza venir a la iglesia. Y si Dios te trajo a la iglesia, pues porque Dios tiene un plan contigo. Es porque Dios escuchó, es que Dios escuchó tu lágrima. Oye, que Dios escuchó tu lágrima. Oye, que Dios está escuchando tu problema. Que Dios lo está escuchando, porque el Dios que yo le sirvo es más grande que el bendito problema que tú tienes. Y por eso Dios te trajo. Sí, yo también me sentaba ahí. Y a veces yo decía, sí, me estaba hablando a mí, este pastor, que yo le midiemos, para él robárselo, para él salir por ahí, a liquidarse con la esposa y aquella. Así yo me expresaba así.
Yo hablaba así también. Yo decía, ¿cuándo es que se va a acabar este culto? Uno allí con 3 cajas de Presidente Lai y 3 de la otra. Y una Mamá Juana y un Clerén esperándome allá. Yo también iba a la iglesia y me sentaba así. Pero había un Dios que había marcado una trayectoria con mi vida. Y hoy te estoy predicando la palabra, porque la trayectoria que Dios marcó con tu vida también se va a cumplir en tu vida. El Chapulín Colorado decía, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién? Usted puede resolver lo que se está viendo en el mundo, en la calle. Agárrese de Dios. Yo un día hago un testimonio fuerte aquí. Cuando yo doy mi testimonio, usted va a caer para atrás. ¿Y ese hombre pasó todo eso? Sí. Porque de ahí viene un libro. Fuerte, un libro fuerte. ¿Quién me ha sostenido? Dios. Solo su gracia me ha sostenido. Solo su favor me ha sostenido. 3 puntos importantes que te recomiendo hoy, que Daniel hizo. No abandones tu fe. La Biblia dice que padre y madre te pueden dejar, pero Dios nunca te va a abandonar. Y aunque tú creas que Dios no te oye, permíteme decirte que los oídos de Dios están atentos a tus oraciones, están atentos a tu clamor, están atentos a tu lágrima, están atentos a... ¡Ay, Dios mío! Están atentos a ti. Dios está atento a ti. Dios está pendiente a ti. Dios te ama a ti. Independientemente de lo que tú hayas hecho, independientemente de lo que tú hiciste, el hijo pródigo también falló. El hijo pródigo le dio la fortuna y fue la malgastó, la mujereguió, hizo de todo. Y cuando hizo toda su diablura, nunca lo rechazaron. Dice que cuando fue recibido, le dieron un anillo, le devolvieron autoridad, le pusieron un manto, lo vistieron de ropa. También Adán y Eva fallaron. Y la Biblia no dice que Dios lo desechó. Dice la Biblia que le buscó hojas de higuera y lo vistió. El mismo Dios que tú le fallaste un día es el mismo Dios que te traje para vestirte, para amarte, para decirte lo importante que tú eres para Dios. Segundo punto, no te contamines con prácticas idolátricas. Idolatría no es solamente pararse al frente de un santo. Idolatría es idolatrar un hijo, idolatrar un bien, idolatrar el dinero. Nada puede estar por encima de tu Dios. Nada puede hacer competencia con el Dios que tú le sirves. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Y cuando se habla de celos, significa que Dios te quiere enterito para ti. Con todos los problemas, con todas las imperfecciones, con toda tu falla. Por eso la Biblia no dice, déjalo todo. La Biblia dice, venid a mí todo lo que estéis trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Dios no solamente te ama, Dios solamente te invita y Él está encargado de quitarte tu carga y la mochila pesada de la depresión que tú llevas, la mochila pesada de la tristeza que tú llevas, la mochila pesada de la deuda que tú llevas. Dios quiere quitártela. Pero hay que entregársela. Dile al que está a tu lado, hay que entregarla. Cuando yo no tengo más fuerza, yo me agarro de la Biblia y comienzo a declarar. Cuando el día está difícil, yo me agarro de la palabra y la declaro. Y digo, yo todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Cuando yo no puedo nada, yo me agarro de mi Dios. Le compartí 4 textos con los cuales yo me gusta levantarme cada mañana. Se lo compartí, ¿se acuerdan? Y cada día le digo al Señor, tu misericordia se renueva cada mañana. Ayer te quedé mal, pero hoy tu misericordia se recuerda para mí cada mañana. La misericordia de Dios cada día es fresca y nueva para ti. La misericordia de Dios es amorosa para ti. Estos hombres entendían y sabían que las circunstancias eran un exilio, estaban presos, cautivos, había problemas. Y ellos entendían que la única problema que Dios podía sacarlo del problema era agarrándose del Dios que ellos habían confiado y habían creído. Y esa fue la función de Daniel.
Daniel interpretó sueños. Porque Dios usa cosas locas para traernos a nosotros. Dice, el sueño de la estatua del rey Nabucodonosor, Daniel 2. La estatua representaba los imperios mundiales futuros. Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma y el reinado final de Dios. ¿Y el reinado qué? Aquí hay 4 que ya pasaron. Y queda una sola. El reinado final de Dios. Esto es una de las primeras profecías globales en la Biblia. Daniel en el foso de los leones, sus experiencias. Durante el reinado de Darius, se prohibió orar a cualquier dios excepto al rey. Se había dado un decreto. Se había dicho, nadie se puede postrar a más nadie que no sea a mí, a un hombre. Se había hablado, tú no puedes orarle a más nadie que no sea a mí, un hombre. Y un hombre te resuelve un problema a ti. ¿Yo te resuelvo un problema a ti como pastor? Absolutamente no. Yo puedo aportar, ayudar a un problema. Pero el único que puede resolver cualquier problema es Dios. Por ende, esa es la importancia de que Dios Daniel entendía y decía, ¿pero qué problema puede resolver este hombre a mí? Porque era un hombre que entendía su fe y había vivido su fe. Bajo un decreto del imperio babilonio, ellos querían que Daniel se postrara ante él. Daniel tenía un hábito de 3 oraciones al día. Oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Y era visto por ellos, porque Daniel tenía una costumbre que donde quiera que llegaba el tiempo de orar, ahí se tiraba, no tenía que ver. Y eso es algo que yo admiro muchas veces de los musulmanes. Eso yo lo admiro. No admiro al Dios que ellos le sirven, pero sí admiro que mira, en el aeropuerto, yo que hago Uber, ahí tienen ellos su asunto ahí, donde ellos oran. Ellos ahora mismo no están orando ahí por el frío. Pero mira, a la hora que ellos tienen que orar, le puede caer un viaje de $2,000 y no lo negocian. No lo negocian. No lo negocian. Tú tampoco debes negociar tu fe. Tú tampoco debes negociar el Dios que tú le sirves. Daniel sirvió bajo el imperio. Perdón, voy un poquito más para atrás. Se prohibió orar a cualquier dios excepto al rey. Daniel siguió orando a Dios 3 veces al día. Fue arrojado al foso de los leones. Fue arrojado al foso de los leones porque querían que no orara. Y como que está pasando lo mismo en este tiempo. Todo el tiempo la iglesia ha sido atacada. Y se ha levantado todo en contra de Dios y en contra de Jesús. Porque yo quiero saber qué es lo que trae que un hombre de que le corten la cabeza por el simple hecho que diga que cree en Jesús. Te digo por qué. Porque el Jesús que nosotros le servimos es un Jesús de poder, es un Jesús de milagro, es un Jesús de sanidad, es un Jesús de libertad, es un Jesús que todavía sigue presente. Aleluya. Dios lo protegió milagrosamente. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Y cómo lo protegió? ¿Por qué lo protegió? Porque no negó su fe. Y si Dios protegió a Daniel, ¿crees tú que Dios no te va a proteger a ti? No, lo creyó un solo. Dije que Dios te va a proteger a ti también. La palabra dice que el ángel de Jehová campa, Salmo 34, que es de mi favorito, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, no hay diablo que se levante, no hay enemigo que se levante, no hay brujería que te manden. Te pueden mandar lo que te manden. Y si tú estás caminando de acuerdo a los designios de Dios, difícilmente que a ti se te pegue algo. Ahora, si tú no estás caminando bajo los designios de Dios, no te digo otra cosa. Porque el mal existe como existe el bien. Ahora, ¿qué está aconteciendo con estos hombres? Este hombre nos está llevando a una visión que es la que debemos tomar en este tiempo. Nosotros no tenemos una solución.
Nosotros lo único que tenemos es nuestra fe, es agarrarnos de Dios. Daniel como profeta, aunque trabajaba en gobiernos paganos, aunque estaba ¿dónde? Es decir, que aunque tú y yo estemos bajo un círculo de paganismo, un círculo de pecado, no significa que nosotros no brillemos con nuestra luz que Cristo nos ha dado. No significa que los milagros no acontezcan con nosotros y en nuestras vidas, aunque estemos alrededor de un mundo de pecado. La Biblia dice que donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia. Habrá gente que creerá que la gracia está sobre ti. Habrá gente que creerá que el favor está sobre ti. Yo lo creo. Yo lo creo porque yo lo veo a diario. Profetizó la venida del Mesías. Profetizó el fin de los tiempos. Profetizó los imperios mundiales que estamos viviendo. Profetizó el juicio final y profetizó la resurrección de Cristo, Daniel 2. Se cumplió. Que me diga un ateo que lo quite de ahí. Está plantado, ¿tú sabes dónde? En la historia. Nadie puede moverlo en la historia. ¿Cómo mover que Jesús existió? ¿Cómo mover que los lugares están exactamente donde la Biblia los marca? ¿Cómo mover lo que acontece en el mundo? ¿Cómo mover lo que está pasando? ¿Cómo mover cada profecía que se ha dado? Entonces, ¿qué yo les quiero dejar dicho a ustedes? Significa que nosotros estamos en el camino correcto. Quizás no estamos caminando con la actitud correcta. Pero yo vengo a decirte que tú estés en el camino correcto. Lo que necesitas es cambiar es la actitud correcta. Entender que si el mundo no te ha podido resolver un problema, hay un Dios que te lo va a resolver. Puente de profecía entre del Antiguo Testamento y Apocalipsis. Algo único de Daniel. Daniel sirvió bajo imperios, algo muy raro. Imperio babilónico y el imperio meda-persa. Vivió más de 80 años manteniendo su fe intacta. Características principales de Daniel: rasgos, fidelidad. Era un hombre fiel, era un hombre íntegro. Eso está escaseando. No hay fidelidad, señores. No hay fidelidad. ¿Por qué no hay fidelidad? Por lo siguiente: yo tengo un conflicto contigo y ya tú y yo somos enemigos. La Biblia manda eso. La Biblia dice que nos reconciliemos. La Biblia dice que perdonemos. La Biblia dice que si tú y yo no podemos resolver un conflicto, y si yo no puedo perdonar a mi hermano, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que tampoco Dios que está en los cielos te puede perdonar a ti. Es decir, que nosotros no tenemos el perdón de Dios si nosotros estamos en problemas con nuestro hermano. Por eso el segundo mandamiento con propósito que Dios estableció en la tierra para el mundo, ¿tú sabes cuál fue? Lamentablemente, uno que a nosotros no nos gusta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es el enemigo. Tu prójimo, está sonando esta cosa, Dios mío. Tu prójimo es el que te hace la vida imposible. Tu prójimo es el que no te deja respirar. Tu prójimo es el que te cae mal. Tu prójimo es el que a ti no te gusta. Tu prójimo es con el que tú no quieres beberte el café junto. Ese es tu prójimo. Así que la Biblia no nos manda a tener enemistad. La Biblia nos manda que nos amemos. Entonces, fidelidad. Oraba aún bajo amenaza de muerte. Era fiel.